En este video responderemos a la pregunta: ¿qué es la música aleatoria? ¿Música hecha con dados? ¿Música en la que suceden random cuestiones? ¿Música en la que cada uno hace lo que quiere? ¿Es lo mismo la música aleatoria que la música indeterminada? Este video va dedicado a Santiago Suaznavar 3561, que hizo el pedido de este video en uno de los comentarios. El término música aleatoria surge a mediados de los años 50, pero su definición es polémica y confusa. Aunque varios compositores se encargaron de esclarecer el término, como por ejemplo Wolf, Cage, Feldman, May, Epler, Boulez o Lutosławski, también se encargaron de oscurecerlo, y es por eso que hay muchas confusiones en lo que respecta a la música aleatoria. Acá vamos a despejar todas las dudas. O tal vez generemos más polémica. Todos tenemos un tri en el bocho. Es difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. El término música aleatoria tiene dos acepciones principales. Por un lado, es el nombre que se le da a una de las corrientes de vanguardia de la música contemporánea más relevantes de los años 50, que surge en Estados Unidos de la mano de compositores como John Cage, Morton Feldman, Ed Brown y Christian Wolff. Esta corriente, si bien incluye a compositores que tomaron caminos muy diversos, se conforma por diferentes técnicas de composición que ellos usaron y que apuntan a liberar el sonido del control del compositor. It's scary to think so much is out of one's control. There are moments in a match when the ball hits the top of the net, and for a split second it can either go forward or fall back. With a little luck, it goes forward, and you win. Or maybe it doesn't, and you lose. Por otro lado, algunos teóricos usan este término de manera más acotada para definir solamente aquella técnica compositiva que se basa en incluir al azar dentro del proceso compositivo. No te preocupes, acá te vamos a explicar ambas definiciones. It's the love of things that are so complex and so confusing that they bring about a state where we can't possibly understand what we're doing or where we are. Ahora bien, ustedes se preguntarán ¿por qué surge la música aleatoria? Situémonos en contexto. Hacía poco había terminado la Segunda Guerra Mundial. Era un momento de cambios sociales, políticos y culturales, y había mucho descontento con las estructuras de poder establecidas. Tanto en Europa como en el resto del mundo había una tendencia a romper con la tradición del canon musical. En la época de la posguerra, muchos cuestionaban los valores predominantes porque se habían dado cuenta que con esos valores no habían llegado a buen puerto. En Estados Unidos, además, había un intento por ponerse a la vanguardia y marcar una identidad propia, alejada de la tradición europea. En este contexto surge la música aleatoria, desafiando las convenciones musicales tradicionales y cuestionando la hegemonía cultural. ¡Qué interesante! La música aleatoria, en tanto técnica compositiva, es la música que se compone mediante procedimientos que utilizan el azar. Por ejemplo, imaginemos una obra hecha con dados. Yo puedo asignarle a cada cara del dado diferentes notas e ir tirando el dado para que sea el azar el que defina qué notas voy a escribir en la partitura. También puedo asignarle al dado otros parámetros musicales, como el ritmo, el timbre, etc. Y de hecho puedo componer toda una obra mediante este tipo de procedimientos. What art? I mean, the guy doesn't make anything. Tranquilo, amigo, solo está haciendo su arte. El exponente más nombrado de esta música es la obra Music of Change de John Cage. En esta obra el compositor dispuso los materiales y dejó que sea el azar el que los ordenara. Lo que Cage hizo fue catalogar sonidos evento en una tabla. En otro gráfico se incluía información relacionada a otros parámetros musicales y, consultando con el I Ching, es decir, tirando una moneda, se definía la combinación y el ordenamiento de estos materiales. Después de todo este proceso con el azar, el compositor escribió el resultado en una partitura. ¿Alguna vez te preguntaste cómo suena el azar? Ahora bien, esta obra está totalmente escrita y es mayormente determinada.
Digo mayormente porque hay una frase de Cage que él escribe en la partitura que puede llegar a dar lugar a cierta indeterminación, pero idealmente, y remarco la palabra idealmente, la obra debería sonar igual en cada una de sus presentaciones. De hecho, el mismo Cage en su libro Silence escribe: en Music of Change todo está determinado. Una contradicción que me fascina. Aunque se le atribuye a Cage ser pionero en la utilización de esta técnica, lo cierto es que el primero fue el artista plástico Marcel Duchamp en obras como Erratum Musical. 33. Esta técnica de componer mediante procesos que utilizan el azar se extendió más allá de Estados Unidos y siguió evolucionando o está asociada a otros tipos de música, como por ejemplo la música estocástica de Xenakis. Y hoy en día hay muchos compositores que utilizan este tipo de procedimientos de azar para componer obras, pero esto es material para otro video. Sí, bueno, construiré mi propio parque temático con juegos de azar y mujerzuelas. La música indeterminada es otra de las técnicas compositivas que, si bien no surgen en esta época, tomaron gran relevancia en esta corriente llamada música aleatoria. En la música indeterminada, el compositor deja uno o más parámetros o elementos de la música sin definir y da lugar a que sea el intérprete quien los defina. La indeterminación puede estar, por ejemplo, en el timbre, en la forma, en el ritmo, en las alturas o en todo esto a la vez. En la música indeterminada, el factor de imprevisibilidad sucede en el momento de la interpretación, no en el momento de la composición. O sea, puras locuras. Para entender mejor a qué nos referimos, vamos a ver algunos ejemplos. Esta obra se llama Projection o Proyección y es una serie de piezas del compositor Morton Feldman. En este caso, la partitura es gráfica. En todas las piezas de la serie Proyecciones, solamente el registro bajo, medio, agudo, las duraciones y la dinámica, que en este caso es piano durante toda la obra, están designados previamente. Las alturas específicas quedan a criterio del intérprete. Sobre esta obra, el mismo Feldman escribe: mi deseo no era componer, sino proyectar sonidos en el tiempo, liberarlos de una retórica compositiva que ya no tenía lugar aquí. Es brillante, muy honesto y tierno. Tiene el alma de poeta. Es muy amable, señora. Disculpe, ¿algo se le atoró en la garganta y está muerto? Al igual que las técnicas aleatorias, las técnicas indeterminadas también se extendieron y fueron tomadas por otros compositores, como por ejemplo Lutosławski, aunque con un sentido totalmente diferente. En este caso, el compositor toma las técnicas de la indeterminación, pero para generar una textura polirrítmica compleja. Por ejemplo, en su obra Juegos Venecianos, el compositor combina secciones en donde está todo completamente determinado con otras secciones en donde está todo determinado menos la coordinación rítmica de las partes. Es decir, acá el elemento indeterminado es el tempo. No hay una métrica común para todos porque la interpretación individual es ad libitum. A este tipo de indeterminación, el propio Lutosławski la llama aleatoriedad controlada. Otro ejemplo de una obra que usa la indeterminación es Workers' Union del compositor holandés Andriessen. Esta obra es para cualquier grupo de instrumentos que suene fuerte, con lo cual el timbre es indeterminado. Todos los instrumentistas leen la misma partitura, la cual tiene una sola línea que designa el registro medio del instrumento. La música está escrita con ritmos detallados y una indicación clara de la dirección de la altura, pero no se indican alturas precisas. La elección de las alturas queda a criterio del intérprete. Es decir, las alturas son indeterminadas. Erwin Schrödinger, ¿eh? El gato, ¿está vivo o muerto? ¡Vivo o muerto! Contéstele. Lo cierto es que las técnicas de la indeterminación ya habían sido utilizadas antes, por ejemplo, en los juegos de dados musicales del siglo XVIII, pero en estos casos la indeterminación estaba sobre todo relacionada a lo que hoy conocemos como formas móviles, en donde el compositor escribía determinados fragmentos musicales
y lo que se definía mediante el lanzamiento de dados era la secuenciación u ordenamiento de estos fragmentos musicales. Lo innovador del uso de la indeterminación en el siglo XX es que se aplica a otros parámetros, como la altura o el ritmo. Como vimos, el término música aleatoria puede utilizarse para referirse a una corriente musical o a una técnica compositiva que surgió dentro de esta corriente. ¿Es lo mismo la música aleatoria que la música indeterminada? No, de una forma muy amplia podríamos decir que lo aleatorio está relacionado a la composición y la indeterminación a la interpretación. Es decir, el factor de imprevisibilidad en la música aleatoria surge en el momento de la composición, mientras que en la música indeterminada el factor de imprevisibilidad sucede en el momento de la interpretación. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? ¡Cállate o te apuñalo con un hisopo! Bueno, amigues, hemos llegado al final. Si les gustó el video pueden compartirlo, comentarlo, darle like. También pueden suscribirse, esa es buena. Todo suma. Les saludo y nos vemos en el próximo video. ¿Qué hay en la caja, Schrödinger? Un gato. Eso dice. También hay muchas drogas ahí.